Esta clase sobre neumonía en pediatría forma parte de la asignatura Pediatría 3 del pregrado de Medicina de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. La importancia de este tema radica principalmente en que esta enfermedad constituye una causa importante de morbilidad en los primeros años de vida y se ubica entre las primeras 4 o 5 causas de infecciones de denuncia obligatoria al organismo ministerial de salud. Igualmente ocupa los primeros lugares de mortalidad en los pacientes menores de 4 años de edad. Desde el punto de vista epidemiológico, en muchas situaciones la infección del tejido pulmonar está precedida del compromiso infeccioso del tracto respiratorio superior. En tal sentido, lo más frecuente es que el microorganismo llegue al tejido pulmonar por inhalación desde la faringe. Igualmente puede ocurrir por broncoaspiración de microorganismos de la cavidad bucal, usualmente en pacientes con dificultad deglutoria, y también puede ocurrir por diseminación hematógena desde un foco infeccioso distante que causa sepsis bacteriana. Para el adecuado enfoque terapéutico, también es importante precisar los factores predisponentes, los cuales deben ser identificados y tratados adecuadamente. Uno de estos factores es el reflujo gastroesofágico, que debe ser diferenciado de las regurgitaciones que normalmente tienen los lactantes en los primeros meses de vida. En estos casos, con frecuencia puede ocurrir broncoaspiración, al igual que en los pacientes que tienen fístula traqueoesofágica como malformación congénita o aquellos con problemas neurológicos. Otras condiciones que aumentan el riesgo de infecciones respiratorias bajas son las de origen cardíaco, particularmente aquellas que causan incremento del flujo sanguíneo hacia los pulmones, y también los pacientes con enfermedad pulmonar crónica, como el caso de fibrosis quísticas, y aquellos con inmunosupresión. Los recién nacidos prematuros y los pacientes con desnutrición, sobre todo cuando es grave, tienen mayor riesgo de infecciones en general, entre ellas las infecciones respiratorias bajas. La ausencia de alimentación con leche materna y el hacinamiento también son factores que condicionan la mayor frecuencia de infecciones del tracto respiratorio. La selección de tratamiento antimicrobiano debe hacerse en base al probable microorganismo involucrado y para ello es fundamental hacer un análisis individualizado en cada situación que tome en cuenta la edad, particularmente cuando sean infecciones adquiridas en la comunidad. En menores de 3 meses son más frecuentes los microorganismos del canal del parto, como enterobacterias y Streptococcus agalactiae. Posterior a esa edad, la infección es causada predominantemente por virus respiratorios y por Streptococcus pneumoniae. Aunque entre 3 meses y 5 años también está involucrado Haemophilus influenza tipo B, este microorganismo es infrecuente en pacientes con esquema vacunal completo. A cualquier edad puede ocurrir infección por Staphylococcus aureus, sobre todo en casos de sepsis bacteriana desde un foco distante de origen piel y partes blandas. Por su parte, las bacterias atípicas como Mycoplasma pneumoniae y Chlamydophila pneumoniae generalmente causan enfermedad en pacientes mayores de 5 años. En situaciones específicas deben considerarse otro tipo de microorganismos, como en el caso que se plantea broncoaspiración, en la cual están involucrados anaerobios de la boca. Cuando se trate de infección asociada a la atención de salud, deben considerarse muy específicamente diversas especies de Staphylococcus y bacilos gram negativos. En pacientes mayores de 3 meses de edad, independientemente del antecedente vacunal adecuado, la causa bacteriana más frecuente de neumonía de adquisición en la comunidad y de evolución aguda es Streptococcus pneumoniae.
Aunque en pacientes inmunizados la probabilidad de infección por neumococo es menor, el riesgo no se elimina del todo, ya que son muchos los serotipos que causan enfermedad y los antígenos de algunos de ellos no están incluidos en las vacunas disponibles. Siempre que se considere la posibilidad de infección por neumococo, se debe precisar si existen factores relacionados con resistencia a las penicilinas, ya que esto tiene implicaciones para la selección del esquema de tratamiento. Entre los más importantes se incluyen el uso de antibióticos betalactámicos en los 3 meses previos, la asistencia a guardería y la edad menor de 2 años. Desde el punto de vista clínico, hay que resaltar que además de las manifestaciones locales como tos o dificultad respiratoria, la neumonía también cursa con hallazgos sistémicos, entre ellos debilidad general, malestar, hiporexia o fiebre. Hallazgos que eventualmente pueden causar confusión porque también se presentan en otro tipo de infecciones y en algunas enfermedades no infecciosas. Aunque el signo clínico más precoz es la taquipnea, esto no constituye una manifestación específica, porque la frecuencia respiratoria también se eleva por otras condiciones como el llanto, la hipertermia o la deshidratación. Las manifestaciones clínicas pueden variar según diversos factores, entre ellos la edad. En este sentido, se debe señalar que a menor edad hay menos signos de focalización. Tal es el caso de los neonatos, quienes generalmente presentan signos inespecíficos como irritabilidad, rechazo al alimento, hipotermia, apnea, quejido o cianosis. En determinadas ocasiones también se presentan manifestaciones que orientan hacia enfermedades de otros órganos o sistemas. En este sentido, se puede mencionar la posibilidad de dolor abdominal referido en pacientes con neumonía y derrame pleural derecho, que en ocasiones puede ser confundido como abdomen agudo quirúrgico. Sobre la base si existe o no correlación entre las manifestaciones clínicas y los hallazgos radiológicos, clásicamente se hace la diferencia entre neumonía típica o neumonía atípica. En este sentido, cuando la enfermedad se presenta con manifestaciones clínicas evidentes y alteraciones radiológicas marcadas, como cuando hay consolidación lobar, se hace referencia a que se trata de una neumonía típica, es decir, existe correlación entre las manifestaciones clínicas y el patrón radiológico. Esta forma de presentación básicamente es causada por bacterias de crecimiento rápido, como el neumococo. En caso contrario, cuando no existe esta correlación, se denomina neumonía atípica y puede hacer referencia a infecciones virales y por otros microorganismos tales como Mycoplasma pneumoniae o Mycobacterium tuberculosis. Para lograr la aproximación etiológica también se deben precisar determinados antecedentes. En este sentido, cuando hay contacto cercano con enfermos respiratorios cuyos síntomas sean de aparición aguda, generalmente se debe pensar en infección viral, mientras que los pacientes que tienen exposición a tosedores crónicos de más de 2 semanas de evolución, es muy posible que se trate de tuberculosis, sobre todo cuando hay pérdida de peso. Cuando hay antecedente de contacto con aves como palomas, se debe plantear la posibilidad de infección micótica, más específicamente histoplasmosis. También se debe precisar si existe hospitalización reciente, alguna enfermedad de base, al igual que el esquema vacunal recibido. La evaluación clínica completa también ayuda a precisar el posible microorganismo involucrado.
En este sentido, cuando el paciente cursa con rinosinusitis, es muy probable que se trate de infección por neumococo. Igual planteamiento debe hacerse cuando un paciente con neumonía con patrón radiológico que muestre consolidación o derrame pleural curse con otitis media aguda. En casos de pacientes con neumonía y que además tengan infecciones de piel y partes blandas a distancia, es posible que se trate de sepsis por Staphylococcus aureus con focalización en pulmón. En estos casos, generalmente el patrón radiológico incluye lesiones de neumatoceles asociados a derrame pleural. En casos de enfermedad respiratoria de curso prolongado, con tos de más de 2 semanas asociada a hiporexia y pérdida de peso, en la cual hay compromiso radiológico muy evidente, debe sospecharse la posibilidad de tuberculosis. En los casos de pacientes con tos en accesos, siempre se debe pensar en la posibilidad de tosferina, sobre todo cuando no tienen el esquema vacunal completo. Esta infección no siempre se presenta en la forma descrita clásicamente, en la cual hay tos quintosa, emetizante y cianosante asociada a estridor inspiratorio final. En tal caso es importante hacer diagnóstico diferencial con infecciones virales y otros microorganismos como la clamidia que también cursa con accesos de tos. Para apoyar el diagnóstico clínico de tosferina, es importante resaltar que en la enfermedad no complicada, el paciente no presenta fiebre y en los periodos intercrisis las condiciones generales son buenas y no hay dificultad respiratoria. En estos casos se deben evitar las situaciones que desencadenan los accesos de tos, tales como el llanto, el dolor o los movimientos bruscos. Los accesos de tos también pueden ser causados por algunas enfermedades no infecciosas. Tal es el caso del reflujo gastroesofágico patológico, que es causa de broncoaspiración en lactantes. En estos pacientes, el diagnóstico debe ser sospechado cuando exista atelectasia o neumonía apical derecha. En determinados casos, los microorganismos que causan neumonía pueden presentar manifestaciones clínicas extrapulmonares mucho más evidentes que las pulmonares, como es el caso del eritema nodoso en pacientes con tuberculosis pulmonar. También es el caso de la infección por Mycoplasma pneumoniae, que puede causar artralgias generalizadas y eritema multiforme mayor o síndrome de Stevens-Johnson. Los hallazgos encontrados en la radiografía simple de tórax también pueden orientar hacia el tipo de microorganismo involucrado. La presencia de un patrón alveolar de consolidación, bien sea lobar o segmentaria, sugiere causa bacteriana de la infección. Por otro lado, la presencia de un patrón intersticial lineal puede sugerir infección por algún microorganismo atípico, tales como Mycoplasma pneumoniae o virus. En el caso de infección de causa viral, sobre todo en lactantes, se pueden evidenciar signos de atrapamiento de aire, entre los que se incluyen horizontalización de arcos costales e hipertransparencia. Cuando alguna infección cursa con secreciones respiratorias espesas, puede producirse obstrucción en determinados segmentos o lóbulos pulmonares que conducen a zonas de atelectasia. En muchas ocasiones se presentan patrones radiológicos combinados, con consolidación e infiltrado intersticial. En cualquier situación se debe evaluar si hay compromiso del mediastino, ya que puede haber engrosamiento que puede sugerir la presencia de ganglios en esa zona.
Para precisar ese aspecto se requiere también la proyección radiológica lateral que permite visualizar mejor este hallazgo. Cuando existe imagen radiopaca basal, no siempre es fácil precisar si existe consolidación del lóbulo inferior o hay derrame pleural. En estos casos, la proyección anteroposterior no es suficiente. Con la proyección radiológica de decúbito lateral con rayos horizontales, se puede visualizar si existe desplazamiento de la imagen hacia la zona más declive, lo cual sugiere presencia de líquido pleural. En todo caso, cuando se trata de neumonías complicadas, se recomienda la realización de tomografía axial computarizada de tórax, ya que permite precisar los hallazgos con mayor exactitud. En los primeros meses de vida, la imagen normal del timo puede causar confusión. Clásicamente se describe el signo de la vela de barco. No obstante, a veces el diagnóstico no es tan claro, porque el timo puede ocupar una zona más extensa del tórax. Generalmente, este tipo de hallazgo radiológico es fortuito, ya que el paciente no presenta manifestaciones clínicas de enfermedad por esta causa. En ocasiones, las imágenes radiopacas del tórax pueden corresponder a tumores localizados. Por lo tanto, cuando hay dudas razonables, es importante confirmar con un estudio tomográfico. La presencia de hernia diafragmática también se puede confundir con neumonía. En el lado derecho, usualmente se trata de enfermedad congénita. En este caso, el neonato puede presentar dificultad respiratoria, ya que parte del hígado se puede introducir en el tórax. Radiológicamente se puede sospechar porque en el abdomen no se evidencia la radioopacidad correspondiente al área hepática. Mientras que las hernias diafragmáticas del lado izquierdo con mayor frecuencia son debidas a traumatismos. En estos casos, las asas intestinales que se introducen a través del defecto pueden dar el aspecto de neumonía necrotizante. Paralelamente al patrón radiológico, la evaluación de las alteraciones de laboratorio también ayudan al análisis individualizado de cada caso. La presencia de leucocitosis con neutrofilia generalmente orienta a etiología bacteriana. No obstante, se debe tener en consideración que los pacientes que han recibido esteroides por vía sistémica, que con frecuencia requieren para controlar el broncoespasmo de causa viral, también elevan el contagio blanco. Igualmente se debe señalar que las alteraciones en los reactantes de fase aguda, más evidentes en infección bacteriana, generalmente ocurren en forma más tardía cuando se comparan con los cambios hematológicos, sobre todo al hacer referencia a la velocidad de sedimentación globular. Para optimizar el tratamiento, siempre se recomienda identificar en el laboratorio el microorganismo causal. En este sentido, cuando se plantea que la enfermedad es de causa bacteriana, si se trata de una neumonía no complicada y no relacionada con sepsis, no tiene utilidad la realización del hemocultivo, ya que el microorganismo ingresa por vía respiratoria y no hematógena. Cuando se trata de pacientes mayores de 6 años que pueden expectorar, debe intentarse la toma del esputo para realizar el frote y el cultivo. Si hay derrame, también de allí se puede lograr la identificación del microorganismo. En caso que se plantee infección por Mycoplasma pneumoniae, comúnmente se utilizan los estudios serológicos. Para identificar infección viral se recomienda la detección del material genético en secreción nasofaringea, con muestras obtenidas en los primeros 3 a 5 días del inicio de los síntomas. Cuando se sospecha tuberculosis en pacientes muy pequeños que no pueden expectorar,
La muestra se puede obtener del contenido gástrico. No obstante, a estas edades, con frecuencia los resultados son falsos negativos. En los menores de 14 años tiene utilidad diagnóstica la prueba de intradermorreacción o PPD, ya que en ello se considera que se trata de enfermedad debida a primo infección y no por reactivación, como usualmente ocurre en pacientes de mayor edad. Aunque la infección también se puede identificar mediante la prueba de interferón gamma específico, este examen no siempre se encuentra disponible para uso rutinario. Desde el punto de vista práctico, es importante destacar que el PPD se aplica por vía intradérmica, colocando la aguja en forma paralela al eje mayor del antebrazo, y su lectura debe realizarse luego de 72 horas, midiendo exclusivamente el diámetro de la induración en forma transversal. Desde el punto de vista terapéutico, no todos los pacientes con neumonía requieren hospitalización. Dentro de los criterios de ingreso se encuentran la edad, sobre todo los menores de 6 meses, la presencia de enfermedad sistémica o complicaciones, e igualmente cuando hay dificultad respiratoria o hipoxemia. En los pacientes con enfermedad de base, sobre todo cuando hay inmunosupresión, se recomienda iniciar con tratamiento parenteral y según la evolución se puede considerar la terapia secuencial oral. Cuando se trata de enfermedad recurrente, la hospitalización es importante para precisar si hay alguna condición predisponente. Otras razones para el ingreso son intolerancia oral, condiciones socioeconómicas desfavorables o falla del tratamiento oral. Dentro de las medidas generales se encuentra el aislamiento, que debe ser apropiado según el tipo de microorganismo involucrado. Siempre se debe cuidar la posición del paciente manteniendo la elevación del tronco y la cabeza aproximadamente 45 grados. Estos pacientes pueden estar deshidratados y por lo tanto se deben reponer las pérdidas. Cuando se administran líquidos por vía parenteral, se debe evitar la sobrehidratación que puede causar edema intersticial en el tejido pulmonar. Si existe mucha dificultad respiratoria, se prefiere la dieta absoluta en las primeras horas, con la finalidad de evitar mayor compromiso por la compresión que podría causar el estómago lleno y también por la posibilidad de broncoaspiración. Para el control de la fiebre se recomienda acetaminofén. Y para la recuperación completa es fundamental también la implementación de medidas de fisioterapia respiratoria. En casos que hubiere broncoespasmo, está indicado el salbutamol inhalado, cuidando de no exceder las dosis para evitar el efecto adverso de taquicardia. Y en casos de hipoxemia, se debe suministrar oxígeno húmedo. El tratamiento antimicrobiano debe ser individualizado, tomando en cuenta la edad, el probable microorganismo involucrado y la presencia o probabilidad de complicaciones. En casos de neumonía no complicada por neumococo, si el paciente tiene entre 3 meses y 5 años de edad, se puede indicar amoxicilina oral cada 8 horas o ampicilina parenteral. Aunque el espectro antibacteriano de ambos antibióticos es prácticamente el mismo, no se recomienda ampicilina oral debido a su baja biodisponibilidad y a la mayor frecuencia de efectos adversos gastrointestinales. En un escenario similar, cuando el paciente tiene más de 5 años, se puede indicar penicilina cristalina, ya que a esta edad generalmente no está involucrado el hemófilos influenza tipo B. Como alternativas parenterales se debe mencionar ceftriaxona o cefotaxima. Y cuando hubiere sospecha de bacterias atípicas se recomienda la indicación de un macrólido. Las dosis de los antibióticos en el tratamiento de infecciones pediátricas siempre debe tomar en consideración el peso del paciente. En caso de neumonía no complicada por neumococo,
en que el paciente tenga algún factor de riesgo de resistencia a penicilina, se recomiendan dosis altas de amoxicilina, ampicilina o penicilina cristalina y también como alternativa ceftriaxona o cefotaxima. En el tratamiento del derrame pleural, complicación pulmonar frecuente, siempre se requiere el drenaje, bien sea mediante toracocentesis o por toracotomía. En estos casos, generalmente se recomienda mayor tiempo de tratamiento antibiótico. El tratamiento apropiado y oportuno puede disminuir el riesgo de complicaciones. Durante la fase aguda pueden presentarse complicaciones locales en pulmón, pero también hay otras que pueden alterar la estabilidad hemodinámica y comprometer la vida del paciente. En forma tardía también pueden presentarse complicaciones o secuelas que incrementan la morbilidad a largo plazo. La promoción de una adecuada nutrición, el control de los factores predisponentes y el aislamiento de personas con infección respiratoria constituyen medidas básicas de prevención de la neumonía. No obstante, es primordial lograr la protección específica mediante el cumplimiento del esquema vacunal apropiado para cada edad. Para finalizar este recorrido en el tema de la neumonía, es relevante hacer énfasis en que los mayores esfuerzos siempre deben estar dirigidos hacia la prevención primaria, es decir, evitando la infección. Pero si esto no ha sido posible y la enfermedad ocurrió, la orientación más importante es lograr como mínimo la prevención secundaria, que fundamentalmente implica lograr el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno con la finalidad de evitar complicaciones o secuelas. Gracias.